puesto que sin ti no podemos complacerte, concede, por tu misericordia, que tu Espíritu Santo dirija y gobierne nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Hermanas y hermanos, amigas y amigos, sea cada uno de ustedes bienvenidos a este servicio virtual de la comunidad de Magdala. Es un placer que nos estén acompañando y esperamos que este servicio sea de mucha bendición para sus vidas. Les saludo desde la ciudad de Santa Ana. Para dar inicio, les leo del Salmo 95. Vengan, cantemos alegremente al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca que nos salva. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Victoriémosle con cánticos. Porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque el Señor es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ojalá escuchen hoy su voz. Adoremos al Señor en la hermosura de la santidad. Vengan y adorémosle. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó, en el Calvario venció. Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz
El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Pedro fue y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por esto, sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlos cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey mandó a llamar y le dijo: Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara lo que debía. Jesús añadió: Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Hemos escuchado unas lecturas del Evangelio que nos invita hoy a la reflexión acerca de un tema tan importante y tan difícil como lo es el perdón. Quisiera leer para ustedes una breve reseña de la Clínica Mayo acerca del perdón. Y dice así: ¿Quién no ha sido herido por las acciones o las palabras de otra persona? Tal vez uno de tus padres te criticó constantemente cuando crecías, un colega saboteó uno de tus proyectos o tu pareja te engañó, o quizá tuviste una experiencia traumática como abuso físico o emocional de manos de una persona en quien confiabas. Estas heridas pueden dejarte con sentimientos duraderos de enojo y amargura y hasta deseos de venganza. Pero si no aprendes a perdonar, quizás seas tú quien pague el precio más alto. Al aceptar el perdón, también podrás adoptar paz, esperanza, gratitud y alegría. Considerar cómo perdonar puede guiarte en el camino del bienestar físico, emocional y espiritual. Perdonar significa diferentes cosas, pero generalmente implica una decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos sobre venganza. Quizás siempre recuerdes el acto que te hirió o te ofendió, pero el perdón puede disminuir el poder que tienes sobre ti y ayudar a que te liberes del control de la persona que te hirió. El perdón puede incluso llevar a tener sentimientos de comprensión, empatía y compasión por la persona que te hirió. Perdonar no significa olvidar, ni encontrar excusas para el daño que se te hizo, ni reconciliarte con la persona que te causó el daño. Perdonar da un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu vida. Perdonar tiene ciertos beneficios. Dejar atrás los rencores y la amargura puede dar lugar a una mejor salud y más tranquilidad. El perdón puede llevar a relaciones más sanas, a mejor salud mental, menos ansiedad, estrés y hostilidad, a una presión arterial más baja, menos síntomas de depresión, a un sistema inmunitario más fuerte, mejor salud cardíaca y a una mejor autoestima. ¿Por qué es tan fácil tener resentimientos? Ser herido por alguien, particularmente por una persona que tú quieres o en quien confías, puede causar enojo, tristeza y confusión. Si piensas todo el tiempo en sucesos o situaciones que te hirieron, los rencores, los deseos de venganza y la hostilidad pueden enraizarse. Si permites que los sentimientos negativos sustituyan a los positivos, quizá encuentres que tu propia amargura o sentido de injusticia te abruman.
Algunas personas por naturaleza pueden perdonar más fácilmente que otras, pero aunque seas una persona rencorosa, casi cualquiera puede aprender a perdonar más. ¿Será que el rencor tiene efectos negativos en la vida de las personas? Si no perdonas, quizás tú traigas enojo y amargura a cada relación y nueva experiencia. Estés enfocado en la mala experiencia que no puedes disfrutar del presente. Te deprimas o te pongas ansioso. O puedes sentir que tu vida no tiene ni sentido ni propósito. O que estás en conflicto con tus creencias espirituales. Y perdemos una conectividad con otros que es valiosa y enriquecedora. Este día las lecturas del Evangelio de hoy nos presentan a Pedro una vez más queriendo sacarse la mejor calificación en las clases, ¿verdad? De Jesús. La tradición rabínica en la ley de Moisés enseñaba que hay que perdonar hasta 4 veces a una persona que cometía una falta en contra de nosotros y nosotras. Y Pedro viene y dice a Jesús, queriendo decir perdonar al máximo, llevarlo al máximo. Señor, ¿será que debemos nosotros perdonar hasta 7 veces? Y Jesús le da a Pedro una gran lección y le dice, tenemos que perdonar más de 70 veces 7, lo que implica que debemos perdonar siempre y constantemente. Hablar del perdón es hablar de un aspecto de la vida espiritual, personal y de salud mental que es multidimensional. Cuando nosotros hablamos del perdón desde una perspectiva cristiana, nos enfrentamos y nos confrontamos con aquellas enseñanzas no solo de Jesús, sino también de los primeros cristianos. Nosotros en esa oración tan poderosa que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro, decimos, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y estamos conscientes de que estamos haciendo una oración tan poderosa que condiciona el perdón que Dios nos ofrece a nosotros, conforme nosotros podemos perdonar a las demás personas que nos ofenden. Personalmente creo que nunca es fácil perdonar. Creo que el perdón requiere una habilidad muy grande, requiere tener una gran empatía respecto de la realidad que implican las ofensas que hemos recibido nosotros. Como hemos leído, como les compartí ahora en este artículo de la Clínica Mayo, el perdón tiene muchas maneras de verse y muchas maneras de procesarse. Pero desde la perspectiva cristiana, hoy yo quiero compartir una reflexión breve con ustedes en el sentido de cuál es nuestra actitud cuando somos nosotros los que tenemos que perdonar. Cuando nosotros pensamos en el perdón que Dios nos da por medio de su gracia, nosotros sabemos que el perdón y el amor de Dios no están condicionados a nuestras acciones. Esto no quiere decir que el perdón de Dios nos exima de las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras malas acciones. Nosotros debemos ser responsables por nuestras acciones y aprender a vivir con las consecuencias de nuestras malas acciones, ¿verdad? Hasta que llegue el momento en que podamos superarlas. Otra tarea que es muy pendiente cuando nosotros hablamos del perdón es el perdón hacia nosotros mismos y nosotras mismas. Dios perdona nuestros pecados, pero no nos exime de las consecuencias. ¿Será que nosotros estamos poniendo en práctica el valor de aprender a perdonarnos a nosotros mismos para no poder caer una vez más en estas acciones, para librarnos de la culpa que implica la falta de perdón propio? Pero también la parábola que escuchamos el día de hoy, en la cual Jesús nos cuenta la historia de este siervo del rey que no muestra compasión para con él, para con la persona, para con el otro compañero que sí le debe a él muchísimo menos de lo que el rey le ha perdonado. Creo que pone para nosotros un énfasis en cuál es nuestra actitud cuando nosotros debemos perdonar. Muchas veces para nosotros es fácil aferrarnos al perdón de Dios y decir Dios es grande en misericordia y nosotros lento para la ira y grande en misericordia, dice la Escritura. Pero cuando nosotros pensamos en que el perdón de Dios es un regalo inmerecido que nosotros recibimos, es fácil aceptarlo muchas veces. Es mucho fácil abrir nuestro corazón y pensar que nosotros en el Calvario, en esa cruz de Jesús, nosotros encontramos la fortaleza para recibir el perdón de Dios y tener una transformación en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que tenemos que perdonar? Mostramos compasión
guardamos resentimiento, tenemos sentimientos de venganza con las personas que nos han herido. El perdón implica también, en la palabra griega que la Biblia cita para hablar del perdón, significa dejar pasar. Esto no implica que nosotros tenemos que hacer de caso que la ofensa no fue cometida en contra de nosotros, no implica que nosotros tenemos que olvidar la acción que se cometió en contra de nosotros, ni tampoco significa que nosotros tenemos que vivir como si esto nunca pasó. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando somos nosotros los que tenemos que dispensar el perdón en contra de aquellas personas que han actuado mal contra nosotros? ¿Estamos actuando con compasión? ¿Somos conscientes de que a nosotros se nos ha perdonado lo imperdonable, como dice C.S. Lewis? Y por eso nosotros debemos compartir el perdón de una manera gratuita, de una manera compasiva y de una manera amorosa. Con aquellos yo sé que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil cuando nosotros hemos sido dañados en nuestra integridad, en nuestra confianza, en el amor con el que debemos convivir. Es muy difícil y es una tarea continua. Fíjense que hay una historia que yo siempre comparto con ustedes cuando hablamos del tema del perdón. Y es acerca de una gran mujer, de una mujer grande del siglo XX. Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial fue un periodo de conflicto que puso hermanos contra hermanas y que tuvo unas grandes consecuencias en la vida del mundo occidental, y no solamente del mundo occidental, sino que del mundo entero. Esta mujer de la que yo siempre les hablo es Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una mujer que creció en los Países Bajos, precisamente en Holanda. Era de la iglesia calvinista reformada, y ella y su familia, que eran cristianos y eran relojeros por tradición, en el tiempo, en 1940, cuando los nazis invadieron los Países Bajos, ellos decidieron, por solidaridad, a pesar de no ser judíos y ser cristianos, de esconder judíos en su casa para evitar la persecución, para evitar que murieran a manos de la Gestapo y de todas las SS. Recuerdo que en mis tiempos de escuela dominical, uno de los regalos más grandes que yo recibí fue ese libro que se llama El Lugar Secreto. Ese libro en el cual Corrie ten Boom narra la historia de cómo ella y su familia hicieron todo lo que pudieron por poder ocultar la más grande cantidad de personas judías para que no fueran asesinadas durante este tiempo. Este periodo tan triste de la humanidad nos dio a grandes santos y santas de la iglesia cristiana. Gente como Dietrich Bonhoeffer, como Maximilian Kolbe, como Corrie ten Boom, y así miles de cristianos y cristianas que murieron por su fe, que murieron por ser solidarios y solidarias con las personas que necesitaban más ayuda, y en este caso las personas del pueblo judío. En este libro preciosamente narra la historia completa de la familia ten Boom. Betsy, la hermana de Corrie, fueron llevadas hasta Ravensbrück, que fue un campo de concentración de trabajo forzado para mujeres, y Corrie cuenta los horrores que ella vivió. Para ella la experiencia más difícil, dice ella en su propio testimonio, que ustedes pueden encontrar en línea también, o que ustedes pueden leer en el libro. Yo les invito a que lo busquen y lo puedan leer. Dice ella recuerda el episodio, la primera vez que las hicieron desnudarse a todas las mujeres en el campo de concentración, cuando finalmente llegan a Ravensbrück, después de pasar por mucho aislamiento y muchos campos de concentración, finalmente llegan ahí. Y desnuda frente a otro, ella recuerda con dolor y le dice a su hermana Betsy, esta es la humillación más grande que estamos pasando. Y dice Corrie en su testimonio que en ese momento ella recordó cómo Jesús fue desnudado bajo la cruz, y cómo ese dolor y esa vergüenza que Jesús sufrió, y cómo ella pudo ser solidaria con el dolor de Jesús. Jesús, esa víctima inocente que llevó las culpas de todos nosotros. Y dice la Escritura, y echaron al suerte sus ropas. Y Jesús colgaba de una cruz sin ropa, humillado hasta la última condición. Pasó el tiempo ahí, en el campo de concentración. Su hermana Betsy murió a causa de todos los sufrimientos y enfermedades y todos los maltratos que el ejército nazi infligía en contra de todas las personas que estaban en ese campo. Por un error, Corrie fue dejada salir del campo. Por un error administrativo, por una confusión, ella fue dejada salir del campo de concentración.
Corrie regresó a los Países Bajos, a su natal Holanda, y ella empezó a tratar de ayudar a personas que padecían de discapacidades mentales, que también eran víctimas de persecución por el ejército nazi. Pasó el tiempo y la guerra finalmente terminó. La pesadilla horrible de la guerra terminó. Y Corrie se dedicó a predicar. Ella era de la iglesia calvinista reformada y ella hizo tours por América, por Europa, contando su testimonio de supervivencia y cómo es su historia de cómo ella había podido alcanzar el perdón después de una experiencia tan trágica y tan horrible como esta. Un día, predicando en Berlín, después de terminar la predicación, Corrie salió de la iglesia y ella vio que un hombre venía acercándose hacia ella. Y cuando se le acercó le dijo: Fräulein ten Boom, estoy seguro que usted no me reconoce. Y dice Corrie que en ese momento ella vio al hombre y se dio cuenta de que él era uno de los guardias que estaban a cargo de la seguridad del campo de concentración de Ravensbrück. Y Corrie empezó a sentir en su corazón todo el odio del mundo. Y dice Corrie que en su corazón ella estaba llena de resentimiento, de ira y de dolor, mientras recordaba la manera tan cruel en la que su hermana amada y las demás mujeres que estaban allí habían muerto. Y el hombre le dijo: yo ahora soy cristiano, yo conocí a Jesús y usted no sabe cuánto yo le he pedido a Dios que me dé la oportunidad de poderle pedir perdón a una de las personas a las que yo le hice tanto daño. Fräulein ten Boom, ¿es usted capaz de perdonarme? Y el hombre extendió su mano. Y dice Corrie que en ese momento sintió todos los peores sentimientos de venganza, de ira y de dolor que una persona puede experimentar mientras recordaba el rostro agonizante de su hermana Betsy. Y en ese momento Corrie hizo un momento de oración y recordó lo que Jesús hizo en la cruz por ella y por cada uno de nosotras y nosotros. Y dice Corrie ten Boom: si Jesús se llevó en la cruz mis culpas y las culpas de este hombre y me ha perdonado a mí y ha perdonado a toda la humanidad, ¿quién soy yo para no poder perdonar a este hombre? Y Corrie ten Boom extendió su mano y estrechó la mano de aquel ex guardia del ejército nazi y le dijo: hermano, te perdono en el nombre de Jesús. Y dice Corrie ten Boom, y en ese momento, en el momento más sublime de la gracia de Dios, pude sentir el poder del perdón, de la gracia y de la misericordia de Dios recorrer mi cuerpo y mi brazo y hacerlo llegar hasta este hombre que me había hecho tanto daño a mí y a miles de personas más. Y no solamente a él, sino a todo lo que él representaba. Y por un momento fui capaz de tocar la gloria y la misericordia de Dios con mi propia mano. Corrie ten Boom dice: yo no puedo perdonar, ustedes no pueden perdonar, pero Él puede perdonar. Pero Dios nos puede perdonar a todos y todas. Yo quiero invitarles hoy a que ustedes busquen en su corazón todas esas cosas grandes y pequeñas que debemos perdonar. Que esas cosas que necesitan más gracia de Dios para perdonarlas. Y que piensen en el perdón maravilloso que hemos recibido de Dios en Jesucristo, en el Calvario. Y que pensemos que es en la cruz de Jesús que nosotros encontramos la fuerza para poder perdonar. Porque nosotros solos y nosotras solas no podemos perdonar. Pero con el amor y la gracia de Dios podemos lograr el perdón. Que el Señor nos permita vivir una vida en la cual podamos perdonar más de 70 veces 7. Que Dios nos permita vivir una vida en la cual el perdón es un constante denominador para con todas nuestras relaciones, para que el mundo pueda ser sanado y para que nosotros podamos ser sanados y sanadas por el amor de Dios que todo lo perdona. Amén.
Oremos, porque este día sea santo, bueno y alegre. Oramos a ti, oh Señor, para que podamos ofrecerte dignamente nuestra adoración y nuestro trabajo. Oramos a ti, oh Señor, para que nos esforcemos por el bienestar de toda la creación. Oramos a ti, oh Señor, para que en los placeres y dolores de la vida podamos conocer el amor de Cristo y estar agradecidos. Oramos a ti, oh Señor, que podamos estar unidas y unidos por el Espíritu Santo y en comunión con María de Magdala y todas tus santas y santos, confiando el uno al otro y toda nuestra vida a Cristo. Oramos a ti, oh Señor. Encomendémonos a nosotros mismos y a todas y todos por quienes oramos hoy, a la misericordia y protección de Dios. Oremos como Jesús, el Señor de la vida, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado este día en un servicio más de nuestra comunidad. Esperamos que haya sido de mucho agrado y de mucha bendición para sus vidas. También queremos invitarles a que nos sigan en las redes sociales. Nos encontramos en Instagram, en Facebook y en YouTube como la comunidad de Magdala. En YouTube quedan grabados cada uno de los servicios virtuales que se suben los domingos, donde pueden verlos nuevamente y poder meditar en ellos. También invitarlos a nuestros servicios virtuales durante la semana. Los días jueves es el Oasis, donde damos continuidad a este servicio, donde exponemos nuestras reflexiones y también nuestras oraciones y peticiones y acción de gracias para juntos adorar el nombre del Señor. También los días sábados el Café Teológico, donde hablamos sobre el cristianismo, sobre la teología. Igual todas las preguntas son bienvenidas y construimos las respuestas en conjunto desde una perspectiva cristiana, inclusiva y progresiva. Nuevamente agradecerles y que el Señor bendiga a todos y a todas y nos vemos en una siguiente ocasión. Bendiciones.